a meternos en el mundo de las expresiones algebraicas. Bueno, se supone que si están en este video ya miraron el video de Poncho y Poncho, y como han visto, ¿para qué nos sirven las expresiones algebraicas en matemáticas? Bueno, cuando nos queremos referir a números que no conocemos, vamos a utilizar letras, ¿sí? Cuando expresamos enunciados con letras y números en matemática, decimos que lo estamos traduciendo al lenguaje algebraico. Bien, entonces, cuando relacionamos letras y números, ¿sí?, a través de operaciones matemáticas, adición, subtracción, multiplicación, división, conozca, decimos que lo estamos expresando a través de una, valga la redundancia, expresión algebraica. Vamos a empezar entonces a traducir un poquito algunos enunciados y traje una pequeña actividad. Supongamos que a la edad de un alumno cualquiera de impulso, no sé cuál, no conozco ese número, le voy a llamar X. Es decir, X va a representar la edad de un estudiante de impulso. Vale aclarar que puedo utilizar cualquier letra. Yo elegí la X, pero podría haber utilizado la A, la B, la C, cualquier letra. Y en matemática, otra cosa importante para aclarar, es que generalmente utilizamos letras minúsculas. Entonces vamos a comenzar. X va a representar la edad de un estudiante. Muy bien. Veamos los primeros enunciados que vamos a traducir al lenguaje algebraico. Es decir, vamos a escribir una expresión algebraica. Por ejemplo, el doble de la edad del estudiante. Sabemos que cuando queremos calcular el doble de cualquier cantidad, la operación que tenemos que realizar es multiplicar esa cantidad por 2. Por lo tanto, 2 por X, que X representa la edad del estudiante, vendría a representar en lenguaje algebraico este enunciado, el doble de la edad del estudiante. Es decir, 2 por X. Lo que tenemos acá es una expresión algebraica, donde tenemos un número, una letra, y están relacionadas a través de la multiplicación, ¿sí? Entonces, esta expresión representa el doble de la edad del estudiante. Vamos con otro. El triple de la edad del estudiante. Bueno, todos sabemos que si queremos calcular el triple de una cantidad, vamos a multiplicar esa cantidad por 3. Entonces, la expresión algebraica que representa ese enunciado va a ser 3 por X. X es la edad del estudiante multiplicada por 3. Ahora, algo para aclarar. Cuando vamos a leer este tipo de expresión, ¿sí?, cuando la vamos a mencionar, no es necesario decir 3 por X. En matemática directamente vamos a decir 3X. La profe lo señaló acá para aquellos que lean después el PDF. Vamos a continuar con una tercera expresión. Vamos a traducir este enunciado. El cuádruple de la edad del estudiante. Capaz que el cuádruple ya le suena un poco más desconocido, pero cuando queremos calcular el cuádruple de una cantidad, lo que estamos haciendo es multiplicando esa cantidad por 4. Muy bien, entonces la expresión algebraica que representa ese enunciado va a ser 4 por X. Si ustedes observan, en este caso la profe no puso el puntito de la multiplicación, porque cuando estamos trabajando con expresiones algebraicas donde solo va a intervenir la multiplicación, no es necesario poner el puntito, vamos a ir dejándolo de lado, pero sepan que siempre entre el número y la letra hay una multiplicación por más que yo no ponga el puntito. Y, trayendo lo que dijo hace un ratito la profe, esta expresión no se va a leer 4 por X, directamente vamos a decir 4X. Es decir, que esta expresión representa el enunciado, el cuádruple de la edad del estudiante. Es decir, 4 por la edad del estudiante, que en este caso, reiteramos, está expresada con la letra X. Vamos a seguir. Se lee 4X, acá la profe lo aclaró, para aquellos que luego de ver el video quieran mirar este PDF, lo van a tener en el CREA. La mitad de la edad del estudiante. Bueno,
Todos sabemos que si queremos calcular la mitad de una cantidad, dividimos entre 2. Por lo tanto, la X, que representa la edad del estudiante, va a estar dividida entre 2. Fácil. Este tipo de expresión no hay que aclarar mucho en cómo se lee, porque directamente la vamos a leer X dividido 2. Más bien, el tema es cuando tratamos en la multiplicación, ¿sí? Vamos con la próxima. La edad del estudiante hace 5 años. Y acá la profe puso un ejemplo. Imagínense que si ustedes quieren calcular su edad hace 5 años, a la edad de ustedes les van a restar 5. Por lo tanto, la edad del estudiante, que no sé qué número es, X, le vamos a restar 5. Entonces, esta expresión algebraica X menos 5 representa el enunciado la edad del estudiante hace 5 años. Muy bien. Luego voy a abrir un foro para aquellos que tengan preguntas, por supuesto. Así que, continúo. Próximo enunciado a traducir al lenguaje algebraico. Dice así, la edad del estudiante dentro de 10 años. Muy similar al anterior, pero claro, si ustedes quieren calcular su edad dentro de 10 años, en vez de restar 10, van a sumarle 10 a su edad. Es decir, X, la edad del estudiante que yo no conozco, dentro de 10 años, se va a representar mediante la expresión X más 10. ¿Sí? A la edad del estudiante le sumo 10. Vieron que acá en esta expresión algebraica apareció no solo la multiplicación, como vimos en otros casos, división, también puede ser sumas. Correcto. Vamos con esta que es interesante. El triple de la edad del estudiante más la edad de su profesor de historia. Bien, vieron que la profe hizo referencia con distintos colores. No quiere decir que la expresión algebraica la tengan que escribir en distintos colores. Yo lo hago para que ustedes se orienten. El triple de la edad del estudiante. Ya lo escribimos anteriormente. La edad del estudiante la representamos con la letra X. Ahora se involucra la edad del profesor de historia. Como es otro número que no conozco, la voy a representar con otra letra. Yo elegí la Y. ¿Sí? La Y va a representar la edad del profesor y la X va a representar la edad del estudiante. Por lo tanto, el triple de la edad del estudiante, ya sabemos cómo expresarlo mediante una expresión algebraica. Va a ser 3 por X. Y esto se lee 3X. Más la edad del profesor. Como la edad del profesor la voy a representar con la letra I, al 3X le voy a sumar I. Es decir, que la expresión 3X más I, la expresión algebraica 3X más I, representa el enunciado anterior. Continuamos. Estas son divertidas. Dice, el cuadrado de la edad del estudiante. Cuando nosotros queremos averiguar el cuadrado de un número, lo que estamos haciendo es calculando una potencia cuyo exponente es 2. Por lo tanto, si X representa la edad del estudiante, X a la 2, esta hermosa expresión algebraica, va a representar el cuadrado de la edad del estudiante. Y por último, y mucho color, el cuadrado de la edad del estudiante, lo hicimos recién, más el cubo de la edad del profesor de historia. Recordemos que la edad del profesor de historia la íbamos a representar con la letra Y. Bien, entonces empecemos a traducir. El cuadrado de la edad del estudiante lo hicimos en el enunciado número 8. ¿Sí? Sería X elevado a la 2. Vieron que la profe hace referencia con naranjita el cuadrado, con rojo la edad del estudiante, más el cubo. ¿Qué quiere decir el cubo? Bueno, cuando yo hago referencia al cubo de un número, lo que estoy calculando es una potencia cuyo exponente es, en vez de 2, como en el caso anterior, es 3. Por lo tanto, va a ser el cubo de la edad del profesor. La edad del profesor la representé con la letra Y. Por lo tanto, el cubo de la edad del profesor va a ser I a la 3. Y entre estas dos expresiones algebraicas hay una suma. Por lo tanto, la expresión general que representa este enunciado, el cuadrado de la edad del estudiante más el cubo de la edad del profesor de historia,
viene representada por la expresión x a la 2 más y a la 3. Bueno, ahora espero que les haya servido de ayuda. Voy a abrir un foro para que ustedes hagan preguntas, las que quieran. Y luego de haber visto este video, ¿sí?, lo que van a hacer es la evaluación que aparece en CREA, de expresiones algebraicas y Frenchy-Punch. Esa evaluación lo que van a hacer es traducir precisamente al lenguaje algebraico algunos enunciados como hicimos recién. Una vez que terminen esa evaluación, va a haber un pequeño ticket de salida, que también va a aparecer con una evaluación, un título, ticket de salida, para que ustedes realicen. Espero que les haya servido de ayuda y bueno, quería dejar unos segunditos al final del video para decirles que los extraño muchísimo. Extraño muchísimo reírme con ustedes, bailar en los recreos, rezongarlos. Bueno, creo que rezongarlos un poco menos, pero bueno. Y no olviden que también tienen un tema de discusión en CREA para poder charlar lo que quieran. Un beso enorme, los quiero mucho.